rcr750.com, nuestra página web, @rcr750 en Twitter e Instagram. Neomar Hernández, buenas tardes. Buenas tardes, Daniel, y buenas tardes tengan todos los amigos y amigas que nos sintonizan tanto en vivo como en diferido en este su programa y así nos va. Bueno, señor Daniel, yo estaba escuchando los titulares Sí, y definitivamente lo que está ocurriendo en Afganistán es para correr y coger palco, lo pero no estábamos palco escuchando, lo estábamos no en escuchando. el estadio, sino para No, no, coger no. palco, palco, Sí, es no, para no, no, coger pero palco. es una cosa horrenda, es una cosa espantosa, es una cosa que no tiene nombre, lo que está haciendo la tan mentada comunidad internacional. Por eso es que cuando pasan estas cosas es necesario, Neomar, decir las cosas como son, ¿vale? Porque si está ocurriendo todo lo que está ocurriendo en Afganistán y la comunidad internacional está como si nada, inventando, diciendo mentiras. ¿Cómo pretendemos nosotros que lo que nos dijeron durante 2 años de gobierno interino y durante los 4 años completos de Donald Trump pudo haber sido verdad? Era demagogia, era demagogia. O sea, la demagogia no es latinoamericana nada más. O sea, y aparte de eso, una gran hipocresía. Todo el mundo escurre el bulto. Aquí cada quien que resuelva. Y cada quien que resuelva. Aquí los regímenes asesinos pueden seguir asesinando si les da la gana. Mientras no le toquen los intereses a nadie. Nadie habla de Afganistán como el primer país exportador de opio. Ese es un tema que nadie habla. Nadie lo comenta. El tema del poder de las drogas y el poder del narcotráfico chimbo, el narcotráfico malo, de este narcotráfico pervertido, que es capaz de meterse en las instituciones de un país y apoderarse de él, está bien lejos de ser considerado como un problema en el caso Venezuela, en el caso Afganistán, en el caso Kenia, en el caso Birmania. Eso nunca se habla de eso, pero es un problema de fondo importante. Y es un problema de fondo importante que tiene su origen en el alto consumo de drogas que tiene Occidente, porque esa es la verdad. Entonces ya vi unas cifras, que en los Estados Unidos el porcentaje de farmacodependientes supera el 50% de la población, de fármacos dependientes, o sea, de gente con prescripción médica, pero que el consumo de otro tipo de sustancias ilícitas es una cosa que se pierde de vista y que no hay ni siquiera forma de calcularlo de forma real. Entonces, oye, uno ve estas cosas y uno dice, bueno, 2 más 2 es 4, pero no, para la comunidad internacional. Ahí está la OTAN diciendo que ellos no van a dejar a nadie atrás, pero si ya los dejaron, ya se Pero fueron. señor, si acabo de revisar hace un rato, no el pronunciamiento de la OTAN, que se supone tiene connotaciones militares o connotaciones armadas, sino el pronunciamiento de la propia ONU. ¿Cuál es el pronunciamiento de la ONU sobre Afganistán? Bueno, ha salido, entiendo yo, una resolución del Consejo de Seguridad, como era obvio de esperar, y el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, básicamente lo que está diciendo es que ellos esperan que los talibanes en el poder ahora de nuevo se comporten bien y sean buenitos, como decía Sean bonitos, Semillita. que Por se comporten, favor, bueno, que sean llega, bonitos, que llega, se llega el comporten Consejo como de caballeros, Seguridad, llega el Consejo de Seguridad con el pito y el rolo en la mano, Semillita. que, Sean que, que se bonitos, por comporten como favor. caballeros, que se comporten como caballeros, que Oye, no, pero no subas la voz así, no, no subas la voz, Semillita. que no griten, en pocas palabras, que no llenen de sangre la heroína que exportan. Eso es lo que quiere la No, comunidad y que internacional. no, y que Que, no, la, y que, que no las, tiren que, las al panelas, mundo. que las panelas de heroína, que las panelas de heroína que necesita Occidente para los drogadictos que tienen sus sociedades lleguen sin sangre, porque entonces eso les causa problemas, porque entonces desde el punto de vista moral, oye, se sienten muy mal los programas de atención a los heroinómanos de toda Europa, donde se le da la heroína y se le da la jeringa. ¿Tú sabías eso? ¿Tú sabías que Uh-huh. aquí en Europa, en la gran mayoría de los países, hay unos programas de atención al drogadicto donde a los heroinómanos se les da mensualmente las jeringuillas para que por lo menos, para que los tipos se droguen, pero que para que por lo menos no se rieguen enfermedades de transmisión a Hay través de gente la que sangre? piensa que eso es nada más en los Países Bajos, en Ámsterdam. No, 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 eso es en buena parte de Europa. aquí también que En he Alemania también. visto, he visto, no, oye, creo que en toda Europa se está aplicando y en los Estados Unidos entiendo que también en algunas ciudades.
He visto a estos pobres seres, lamentablemente dependientes de la droga, andar por la calle con sus paqueticos de las jeringuillas que les dan mensualmente. O sea, eso es una realidad. Eso es lo que está pasando en Occidente. Por eso es que a mí me alarma tanto, Neomar, cuando yo veo estas discusiones, sobre todo en las redes sociales, de gente hablando de la destrucción de Occidente, porque al Cocosete le pusieron la bandera arcoíris. O sea, o no, porque el problema no, porque el marxismo cultural ¿cuál es el otro fake que tienen por ahí? El tema de la agenda LGBT. No, bueno, mira, pana, aquí el problema real. Por lo menos se asoma. Mira, discúlpame, aquí el problema real que estamos viendo en las sociedades occidentales es una cosa que está en el vecindario, en lo cotidiano, no en la construcción de las mezquitas, que también son un problema, obvio, por supuesto, claro está. Pero ¿dónde está el tema de la drogadicción? ¿Dónde está el tema del consumo cada vez más temprano de sustancias que dañan el organismo? O sea, esas son cosas que no son, eso no es la decadencia de Occidente, no, eso es la libertad. Bueno, está bien, no, yo considero que si una persona se quiere meter sus 50 pitos al día, que se lo puede meter, eso no, a mí no me importa, me parece muy bien que hayan legalizado la marihuana y su comercialización y todo eso, me parece muy bien. ¿Por qué? Porque de alguna manera tiene que reglamentarse para poder permitir que controlar los estragos que a la salud pueda causar un consumo excesivo. Está bien, dale para adelante, yo no tengo problema con eso. Pero ¿qué vamos a hacer con la drogadicción? ¿Qué vamos a hacer con el narcotráfico? ¿Qué vamos a hacer con los carteles de la droga en México que controlan ese país y buena parte ya del continente? ¿Qué vamos a hacer con eso? Esos son temas que les debería interesar a Occidente y no se discuten. Porque lo importante entonces es que no quieren ver la bandera gay. Lo importante es entonces que no quieren... No, pero es que no, yo no entiendo dónde está el foco aquí. No, pero me perdonas una cosa, no con respecto a la bandera gay, sino con respecto al papel de Occidente. Occidente también está metido en una onda de pusilanimidad con respecto al mundo y sobre todo al extremismo islámico, que bueno, es patente. Afganistán es la prueba de eso. Afganistán es la claudicación, por lo menos en el siglo XXI, la primera gran claudicación de Occidente frente a las avanzadas que no son nuevas. Esto tiene siglos, Daniel, de una cultura que no logra asimilarse a la idea, que es una idea que para ti, para mí son de perogrullo, que es que el mundo es gigante y que en el mundo existimos millones y millones de individualidades que pensamos distintos. Bueno, el mundo islámico extremista no entiende eso. Bueno, ¿y qué va a hacer Occidente? Sean buenitos. Pero fíjate, el problema de la droga arranca. Yo esto lo pensaba hace unos meses que vi el documental aquel, alguno de estos tantos que tú, por cierto, has recomendado varios, ¿no? De la droga. Bueno, hay un problema que yo francamente no entiendo por qué no es atajado. Allí debe haber obviamente unos réditos económicos para unos grupos particulares. Hay una política que yo no me explico, por supuesto, yo no soy sanitarista, yo no soy médico experto en farmacopea, ni soy experto en drogas duras, ni nada de eso, ¿no? Pero dime tú por qué en el llamado cinturón industrial de los Estados Unidos, creo que le llaman el Rust Belt, donde están aquellos estados donde de alguna manera lo que impera todavía es la fábrica, pues como la conocimos después de la revolución industrial, la producción en serie y estos obreros que están dedicados a la construcción y todo lo demás. O sea, los estados donde realmente el trabajo es el trabajo que más se parece a los comienzos de la revolución industrial, este trabajo de las fábricas. ¿Por qué? Con el alto índice de accidentes laborales que hay en estos estados de los Estados Unidos, allí se decanta la medicina por las famosas recetas con los opiáceos. Y entonces una persona, por ejemplo, eso no pasa en Venezuela. El otro día hablábamos del uso de los antibióticos, la terapia de los antibióticos que hay en Europa y la que hay en Venezuela, por ejemplo. Me acuerdo que estábamos discutiendo esto. Pero, por ejemplo, Daniel, en Venezuela tú tienes un problema de que te luxas un brazo o no sé, tienes un esguince. Yo tuve un esguince en un tobillo una vez porque caí y pisé mal. Bueno, eso pasa en los Estados Unidos, mi amigo. Entonces le mandan a la persona una medicación que, por cierto, está muy controlada y todo lo demás, pero que el componente principal, oxicodín. Entonces, oxicodín es un opiáceo poderosísimo, que además tiene la desgracia de que tú lo vas consumiendo y cada vez necesitas más. Entonces, esto es gente que comenzó con un dolor de espalda, esto es gente que comenzó con una torcedura de tobillo y llega a un punto que el oxicodín es el motivo de su vida y surge el pequeño problema de que el oxicodín es muy costoso. Surge el pequeño problema de que es más económico
en determinado punto, cuando ya tú el médico no te puede prescribir más porque tienes, amiguito, tienes un año tomando oxicodín, y no es, que obviamente es una droga legal en los Estados Unidos, que tiene que ser con prescripción, que necesitas y necesitas y necesitas, y que no tienes el dinero para pagar eso, ¿y a dónde vas a caer? En la heroína. ¿Por qué la gente consume heroína? Y el consumo de heroína en estos estados es tan alto. Porque es gente que viene del mundo médico, de las lesiones, y esto lo hablaba con un amigo médico, con Miguel Sánchez, que por cierto voy a estar escuchando, que viene de un dolor de espalda y migra a eso y termina adicto a la heroína, que por cierto es 10, 20, 100 veces más barata que las drogas de prescripción legal, y que además es más potente porque te da un efecto adormecedor, un efecto, digamos, de dopaje 100 veces más poderoso que el oxicodín. Y allí es donde se explica la tragedia. Algo que comenzó como una lesión en estados donde el trabajo, digamos, el trabajo de hombres, como decían antes, el trabajo en una fábrica, es la regla, terminan siendo poblaciones absolutamente depauperadas por la droga, porque eso es una verdad. En Estados Unidos también se dan esas realidades. Pero es que el daño que se está, y el daño que está causando y los muertos que está causando la guerra contra las drogas, ¿dónde la dejamos? Pero otra cosa, Neymar, que quizás será tema para conversar en otro momento, porque ya nos toca ir al corte, pero me escribía en estos días un oyente diciéndome que si nos ponemos a ver, los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial ha perdido todas las guerras. En la guerra de Corea no logró el objetivo. Bueno, todavía están en estado de guerra las dos Coreas. Ni hablar de Vietnam. Ni hablar de Vietnam. La guerra del Golfo, visto lo que ocurrió después, mira, yo evaluaría muy bien si eso fue una victoria. Ni hablar de la incursión en Somalia, que dejó aquella película ingrata, Black Hawk Down. Ni hablar de la Segunda Guerra de Irak y la incursión en Afganistán. O sea que esto de la decadencia de Occidente y del tema militar, yo creo que da para conversar mucho más, pero tenemos que ir al corte ahorita porque tenemos un programa especial con esto. Cuba, Daniel, y vaya cochino. No, bueno, pactaron ahí la locura y dejaron eso convertido ahí en un puntal del comunismo para que desgraciara a toda la América Latina. Aquí esto no empezó con Trump ni empezó con Biden, amigo mío. Esto tiene un rato, pero vamos a ir al corte comercial y al regreso venimos con nuestra sección de los presos políticos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud.
usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Nuevamente los presos políticos siendo noticia en este país, y esta vez de nueva cuenta por una fatalidad. En este caso se trata de Gabriel Medina, un muchacho de 39 años de edad, imputado el año pasado por estos supuestos planes conspirativos que siempre el régimen saca a relucir, que en teoría iban a terminar en el secuestro de Diosdado Cabello. Él y varias personas más todavía apuntadas por el régimen a propósito de estos supuestos planes. Bueno, Gabriel Medina tenía cerca de un mes o incluso más de un mes presentando síntomas de deterioro de su salud, estando recluido en La Pica, en el estado Monagas. El trabajo del Foro Penal allí había sido bastante insistente en denunciar lo que estaba ocurriendo. Fue trasladado al Hospital Manuel Núñez Tovar en la zona y termina muriendo de un paro respiratorio. Para conversar sobre lo ocurrido con Gabriel Medina y todos los lamentables sucesos que derivan de su caso, tenemos al compañero de esta casa y presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, con nosotros. Alfredo, buenas tardes, ¿nos escuchas? Buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto. Sí, te escucho perfectamente. Saludos, Alfredo. ¿Qué estaba ocurriendo con Gabriel Medina? Ustedes venían denunciando desde hace días, yo diría que incluso semanas, la situación de deterioro de salud de Gabriel, y esto parece que había caído en oídos sordos, no había sido atendida la petición de atención médica de Gabriel Medina, y lamentablemente esto terminó como pintaba que iba a terminar si no iba a ser trasladado Gabriel Medina oportunamente a un centro de salud. Ha terminado muriendo de un paro respiratorio, según entendemos, pero ya estaba absolutamente en evidencia su deterioro de salud. Cuéntanos, Alfredo, ¿qué está ocurriendo con Gabriel? Sí, bueno, en el caso de Gabriel Medina, él mismo, ante el tribunal, le requirió a la juez pues que le otorgara una vía humanitaria o que de alguna manera le atendieran su problema de salud, no solo de él, sino de otros detenidos en la misma causa que están en este momento privados de libertad en el Rodeo, ¿no? Lo que ocurrió con él es que se fue deteriorando su salud de manera progresiva, evidentemente consecuencia de las condiciones de reclusión, y fue pues en las últimas 2 semanas y pues en los últimos días donde esta situación se agravó y muere de un paro respiratorio, ¿no? Que evidentemente esa es digamos el último, por decir así, enfermedad que sufre, pero era una serie de enfermedades que todavía no hemos podido determinar. El hecho primero, que quiero aprovechar tu programa para hacerlo saber, es que otros de los que están en esa misma causa están en condiciones también de salud que debe tomar, digamos, o sea, en este caso, el estado así como terminar siendo una muerte de Gabriel Medina Díaz, ¿no? Quiero decirte también que ellos, la familia de Gabriel Medina, son personas de muy bajos recursos y que viven en Caracas, por cierto, y que no, están con todo este tema de tratar de traer el cadáver a Caracas. Todavía no han logrado, hasta la última información que tenía, no sé si ya finalmente lograron traer el cadáver a la funeraria para velarlo y pues hacer todos los actos fúnebres acá en Caracas, ¿no? Pero bueno, te cuento esto porque es una tragedia que envuelve no solo al preso político como tal, sino la familia
lo rodea a Alfredo Romero, director presidente de la ONG Foro Penal, quien era, por supuesto, estaba al tanto del caso de Gabriel Medina. Pero hay algo importante, Alfredo, que quisiéramos que abusar de tu tiempo y explicarle a los oyentes por qué estaba preso Gabriel Medina. Bueno, Gabriel lo acusan, así como otro grupo de ciudadanos, de una supuesta conspiración, como señalaba Neomar previamente, en el estado Monagas, donde estaba supuestamente involucrado, o ellos iban a, de alguna manera, agredir o atacar a la gobernadora, más también el nombre de Diosdado Cabello, pues reluce allí en el expediente, ¿no? Pero la pregunta me parece muy importante responderla, Daniel, porque fíjate, sé que están, bueno, ya ha estado muy interesado en el tema de los presos políticos y llamando la atención sobre esto. Fíjate, yo no te puedo decir que él está formalmente o que lo involucran formalmente en algo, porque así como es el más del 99% de los presos políticos, el caso particular de él, ni siquiera tuvo oportunidad de que formalmente se supiera de que lo acusan, porque el juicio solo llegó hasta la apertura, solo hubo una audiencia de apertura de juicio. Entonces, yo como abogado te tendría que responder, bueno, mira, de lo que se presume que había constancia de que había ocurrido algo, probablemente, pero es que no tuvo oportunidad de defenderse. Él estuvo, y es importante esto, no es que estaba detenido hace un mes, desde hace un mes tenía la enfermedad de manera grave, pero desde el 24 de abril del año 2020 es que esta persona se encuentra detenida preventivamente, es decir, no fue condenada y sin un proceso judicial. Pero te digo esto porque esto ocurre en la mayoría de los casos de presos políticos, que ciertamente están presos, digamos encarcelados, pero no presos técnicamente porque no han sido condenados, pero no tienen derecho a la defensa ni tienen un proceso judicial que determine realmente la responsabilidad de ellos. Ahora, dentro de todo esto ocurre entonces lo de siempre. Presos con casos montados, no tienen derecho a la defensa, no hay audiencia, pero además de eso se le niega una medida por estar enfermo, una medida humanitaria, y termina muriendo en cautiverio. Tenemos entonces la cifra, y corrígenos por favor si no es la cifra real, de que sería Gabriel Medina el 9º preso político que muere en custodia desde el año 2014. ¿Quién es el responsable de que Gabriel Díaz no haya podido ser atendido debidamente? Bueno, te respondo primero lo último. El Estado, llamémoslo el Estado, globalmente es responsable de la integridad física y de la vida de todos los presos, políticos o comunes. Eso es una respuesta clara, sin caer en la responsabilidad individual de quién fue, de quién no hizo y tal, que eso sería otra investigación. Pero el Estado es responsable, obviamente, de la vida de un preso. ¿Pero quién era el juez? ¿Quién era el juez que debía dar la orden de que fuese trasladado? El nombre de la juez no lo tengo ahorita en la mano, pero bueno, pero evidentemente la juez, al ver la circunstancia de él como tal en el tribunal, yo creo que definitivamente o de manera urgente tenía que haber establecido una orden para que fuera trasladado. Ahora, aquí también es importante lo que señalas, porque el traslado a última hora, viendo la circunstancia grave de salud, lo toma, digamos, los pica de la cárcel, particularmente del anexo Nelson Mandela, que está al lado allí de la pica, pero sin orden de un tribunal, ¿no? Obviamente, cuando una persona está en riesgo, su vida, el traslado debe ser inminente, pero respondiendo concretamente a tu pregunta, sí, debería haber habido una orden específica que no ocurrió, ¿no? Con relación a lo otro que me preguntabas, si son 9, ciertamente, presos políticos que tenemos registrados que han muerto en custodia desde el año 2014. Les recuerdo, estoy seguro que tienen eso en la mente, solo este año, se recuerdan que a principios de enero murió Salvador Franco, que fue un indígena temón que se encontraba en el rodeo y muere precisamente de lo mismo. En este caso fue distinto, en este caso había una orden de un juez que, bueno, tardía, pero al menos la había,
por una solicitud que nosotros habíamos realizado, y el traslado nunca se realizó, y allí evidentemente hay una responsabilidad clara del centro de reclusión, o quien dirige el centro de reclusión, que es el Rodeo 2, de no haber trasladado a Salvador Franco. Eso es uno de los casos. Recuérdense, previo a ello hay otros casos, para recordarles, que sé que ustedes llevan el seguimiento, el caso del famoso aviador Rodolfo González. Rodolfo González, fue uno de los primeros que muere. Él se suicida, pero evidentemente se suicida en un centro de reclusión con custodios, donde la responsabilidad también es del Estado por ese suicidio y por haber y siendo víctima, además, según denuncian los que estaban con él en cautiverio, de unas torturas psicológicas que llevaba días en su contra, amenazándolo con trasladar a una cárcel común. Exactamente. O sea que, Alfredo, pero esto de Rodolfo González, lo ocurrido con Fernando Albán, allí mismo en el edificio de Plaza Venezuela, y obviamente lo lamentable de su lanzamiento al vacío, nos revelan una especie de patrón. Tú hablas de 9, o hablamos de 9 casos ya contabilizados de 2014, pero podemos preguntarte, Alfredo, si ese principio de que el Estado debe salvaguardar la integridad física de los presos, de los detenidos, ha llevado a que justamente quienes perezcan en la custodia del Estado, ha llevado luego a juicio, a autoridades, a jueces, a los custodios, o más bien esto se está convirtiendo en un patrón en el que, además de que el preso político termina muerto en las peores circunstancias, nadie investiga nada. Te lo pregunto porque además en la CPI ahora parece que el caso de Tarek William Saab con el caso de Fernando Albán se trataba como de hacer una operación de relaciones públicas para decir que se estaban enjuiciando allí a unas personas por la responsabilidad de lo que ocurrió con Albán. ¿Qué estamos viendo en el sentido de lo que pasa después de que perecen estos presos políticos en cautiverio? ¿Se investiga o no se investiga? Sí, en el caso de Albán, como tú refieres, y a Costa Évalo, el fiscal recientemente, luego de haber dicho que no había responsabilidad de funcionario, rectificó y dijo que había responsabilidad de funcionarios. Allí el tema está en que no es solo la responsabilidad de los funcionarios, sino lo sistemático, digamos, de la tortura que de alguna manera se ha producido, ¿no? Pero en ese caso hay una investigación, digamos, ordinaria hacia unas determinadas personas, que hay que ver los resultados. En los otros casos, por ejemplo, el más reciente, de Salvador Franco, que tuvo una repercusión importante, hasta este momento no tenemos conocimiento de iniciación de una investigación, pero por lo menos resultado de la investigación no existe. En lo que respecta a los otros casos que hemos tenido registrados, no tenemos ninguna información, al menos, de que se ha iniciado una investigación. No sé si recuerdan, por ejemplo, estuvo el caso de Nelson Martínez, que murió, luego había sido trasladado, estaba en el DGCIM, que fue presidente de PDVSA. Sí, está el caso de Carlos García, el concejal Carlos García de Cure. Carlos García, yo creo que, también les puedo pasar la lista para que la tengan de todos, ¿no? Sí, Carlos García también. De ninguno de esos casos existe, que yo sepa, al menos una investigación. Y que yo sepa que se haya iniciado una investigación, pero evidentemente no hay resultado de ninguna investigación, porque nos hubiésemos enterado de algún tipo de responsabilidad establecida, alguna persona detenida, alguna persona... Así es. Alfredo Romero, director presidente de la ONG Foro Penal y abogado, defensor de los presos políticos, te agradecemos mucho este contacto y esperamos, poder seguir haciendo la labor, aunque lo que más quisiéramos nosotros, y seguramente tú también, es que no hubiese más presos políticos a los cuales defender y que toda esta pesadilla termine. Gracias, Alfredo. Obviamente. Muchas gracias a ustedes. Siempre la orden. Hasta luego. Alfredo Romero, de la ONG Foro Penal. Vamos al corte comercial y venimos con otro caso de presos políticos, hoy martes de presos políticos. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las pizzas de Il Sapore de la Nonna son de otro mundo. No las conseguirás en otra parte. Ahora te ofrecen la pizza Foro Romano,
una deliciosa pizza de mozzarella, pepperoni, parmesano y bordes de queso que te harán chuparte los dedos. Un coliseo de sabores que promete apoderarse de tu paladar, solo en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Nara y Hernández por RCR 750 AM. Muy bien, de vuelta en Y Así Nos Va. Y esto último es fundamental, Daniel, lo último que conversábamos con Alfredo Romero, porque justamente la preocupación que yo tengo, que tenemos seguramente los dos, puedo hablar a voz de ambos, es que el patrón que nosotros estamos viendo, martes a martes, por supuesto, que tratamos los casos de presos políticos, tiene que ver con la constatación del Estado General del país. ¿Cuál es el Estado General del país? Bueno, que en Venezuela no hay Estado de Derecho, que en Venezuela no hay a dónde llorar, que en Venezuela, aunque existe una supuesta Defensoría del Pueblo, que debería ser como que la última instancia a la que usted recurre cuando todas las puertas de los demás organismos públicos se le han cerrado, obviamente la Defensoría no es más que una pantomima y usted no tiene a quién recurrir. Usted literalmente tiene un preso político y está de su cuenta. Y allí usted tiene que, bueno, meterse en el submundo de lo que representan las cárceles venezolanas, pagar la famosa cana, que es como un cobro de vacuna para que la persona esté más o menos acomodada dentro de la prisión. Tiene que entenderse con los humores de los custodios. Tiene que entenderse además con la bilis y con el ánimo de los jefes, los capitostes del régimen, que generalmente son los que deciden quién sale y quién no sale de una cárcel en virtud de prisiones políticas, y toda una cantidad de dinámicas que realmente yo las califico como submundo, porque es algo que la gente verdaderamente desconoce, es otra realidad. Entonces, en ese entendido de cosas, casos como el de el preso político que estábamos abordando, el caso de Gabriel, lo que uno está viendo es que en ausencia de Estado de Derecho, en ausencia de democracia, por supuesto, de hace rato en este país, en ausencia incluso de cualquier sistema de contraloría mínimo dentro de los poderes del Estado, se da la circunstancia, pequeña circunstancia, de que cada vez se hace más fácil matar para el poder dentro de este sistema de presos políticos, que generalmente están en torno a 300. Como ha dicho Alfredo Romero en otras oportunidades, el famoso efecto de puertas giratorias hace que puede que entren 20, entonces salen 10, y entonces uno dice, bueno, bajaron de 300, están en 280, pero después entran 10 más y son 290. Generalmente son 300 presos políticos con los que se maneja el régimen, lo cual no significa que la cifra sea fija, pero que esos presos políticos siempre estén en riesgo de que puedan ser asesinados y de que nadie pague las consecuencias, porque esto es Venezuela. Hoy vamos a hablar también, y estamos esperando comunicación, me indicará producción si bueno, cuando esto se produzca, me hace la notificación, del caso de Franklin Caldera hijo. Franklin Caldera está detenido desde el 21 de febrero de 2021 y lo acusan, bueno, de lo de siempre: conspiración, terrorismo, sustracción de armas de guerra, y además en la presunta participación de una de estas operaciones de las que siempre habla el régimen, que son operaciones conspirativas, en un mundo donde además se dice que el régimen controla los cuarteles como la palma de su mano, la llamada Operación Aurora. Ya Franklin Caldera ha cumplido 200 días detenido, probablemente con las características propias que tienen todos estos casos de presos políticos, donde las audiencias deben brillar por su ausencia, el legítimo derecho a la defensa o a la selección de un defensor privado debe estar también brillando por su ausencia. El tema de las visitas, además en clima de pandemia, debe haber estado sumamente condicionado, si no absolutamente restringido. Y bueno, además, por la información que tenemos del Observatorio Nacional de Derechos Humanos, Caldera fue abordado por la DGCIN
Y además dice el Observatorio de Derechos Humanos de Venezuela que no es que lo detiene la DGCIN, es que lo detiene además una cuadrilla, por decirlo de alguna manera, del ELN colombiano. Es decir, estamos hablando de una operación conjunta entre la DGCIN y, según lo que yo entiendo, integrantes de la guerrilla colombiana, para detener en territorio de la frontera colombo-venezolana, específicamente en Cúcuta, a este venezolano y tenerlo ya en cautiverio por más de 200 días. Ya se han denunciado en el caso de Franklin Caldera tratos crueles, inhumanos y degradantes, las torturas de rigor que quisiéramos comentar, por supuesto, o que las explique con mayor fruición su padre. Pero bueno, entiendo que el señor está en una reunión, por cierto, abordando el caso de los presos políticos y hablando de su hijo, donde hay más familiares de presos políticos, hablando, entiendo, con autoridades internacionales que se supone están llamadas a abocarse a la causa venezolana para resolver este problema, pero bueno, allí lo que siempre opera es la espera también. Entonces, bueno, Daniel, estamos esperando por... Bueno, mientras esto ocurre, mientras todas estas desgracias están ocurriendo, indica al menos una agencia que es EFE, que la oposición falsaria, prostibularia, dirigida, porque es que son las oposiciones, ¿no? Como dice el profesor Agustín Blanco Muñoz. Entonces son las oposiciones, y dentro de esas oposiciones yo he llegado más o menos a la conclusión, Neomar, de que dichas oposiciones hay que entonces empezar a redefinirlas, porque toda es falsaria y prostibularia, pero hay variantes dentro de ese universo viral, ¿no? Está la oposición falsaria y prostibularia variante alacránica. Está la oposición falsaria y prostibularia variante caprilista Ratonsky. Y la otra que es la mudera. Está la oposición falsaria y prostibularia variante Guaidó estafadora. Y está la oposición falsaria y prostibularia directamente bolivurdesa. Sin pudor. Porque si vamos a hablar de la Mesa de la Unidad Democrática, tanto los Guaidó estafadores como los Capri Ratonsky son de la misma Mesa de la Unidad. O sea, esa ya no existe, esa se dividió también. O sea, son las oposiciones. Entonces, el conglomerado Guaidó estafador, entiendo que es al cual se refiere la agencia EFE, ha anunciado que va a participar en las elecciones del 21 de noviembre. No sé si es que hicieron una consulta interna y eso está ahí, porque temprano el día de hoy se recibía una noticia, un comunicado público del diputado Carlos Berrizbeitia, que no sé en qué partido está ahorita, porque esas son las cosas. No sé si era del Proyecto Venezuela, no sé si estaba involucrado, pero no sé si estaba en Primera Justicia X. Lo que sé es que Proyecto Venezuela, claro. Bueno, X. El asunto es que el exdiputado Carlos Berrizbeitia hizo pública una carta en la cual le comunicaba a Juan Guaidó que él no estaba de acuerdo con la participación en esas elecciones y que él se apartaba de esa línea. Es interesante eso, a pesar de que yo, por supuesto, no voy a salir a defender a ningún falsario y prostibulario, porque esos son falsarios y prostibularios todos. Yo estoy cansado de quemarme las manos defendiendo. Después de Américo Desgracia, ya aquí esto es indefendible. Aquí no vale la pena decir, no, este sí, este no, todo. Después de aquello, tú estás en modo Arsenio Rodríguez. Después que uno vive 20 desengaños, ¿qué importa uno más? No, yo lo que estoy es en que ya yo tengo suficientes papeles para postillar. Ya tengo el papel de pendejo, tengo el papel de estúpido, el papel de gafo. No, ya basta. Entonces, estos tipos, que es la gran particularidad de todo esto, ¿no? ¿Cómo es posible que en medio de una situación en la cual llevamos 9 presos políticos asesinados en cautiverio, porque el negar la atención médica es una forma de asesinato, en medio de esto que debería ser un gran escándalo a nivel nacional e internacional, aquí la oposición falsaria y prostibularia en sus distintas variantes está pensando en la participación en unas elecciones organizadas por el responsable de los 9 asesinatos. 9 asesinatos cuyas víctimas eran además militantes de esos partidos y que habían atendido al llamado que esos partidos hacían para combatir al régimen con el cual esa oposición falsaria y prostibularia está en contubernio.
Pareciera entonces que la existencia de presos políticos no es nada más que le conviene al régimen, es que le conviene también a la oposición falsaria y prostibularia. Pareciera que es que la oposición falsaria y prostibularia inventa razones para que el régimen siga agarrando gente y los torture y los mate, porque no tiene ningún sentido que militantes de los propios partidos o de la oposición falsaria y prostibularia caigan como presos políticos, militantes de a pie. Porque a Gabriel Medina Díaz no hubo médico que lo viera, a Freddy Guevara lo vio un médico al primer eructo, al primer dolor de uña, y lo soltaron. En cambio, este que estaba enfermo de verdad, lo dejaron morirse de mengua en la cárcel. Esas son las pequeñas cosas que uno ve, y en medio de todo esto queda perfectamente claro, para quien tenga ojos, claro, y para quien quiera entender las cosas, que aquel contubernio es, además, no por unos votos, ni por unos reales, es por vidas. Aquí hay vidas humanas involucradas. Aquí hay asesinatos. Y aquí hay gente que instigó a otros a que salieran a la calle y a que hicieran determinadas acciones donde cayeron presos, fueron asesinados y los dejaron morir en la cárcel. Aquí hay más de una responsabilidad que hay que establecer. No nada más la del verdugo, la de los aguantatejas que le dieron al verdugo las razones para matar, y las víctimas también. Y después se negaron a revisarla. Vamos a ir al corte porque ya tenemos al señor Franklin Caldera en línea, pero vamos a hablar con él al regreso del corte. Producción, vamos al corte y ya regresamos con el señor Franklin Caldera. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena? Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna, en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. La parte final de este programa, Y Así Nos Va, en este martes de los presos políticos, no queríamos dejar pasar los últimos minutos que tenemos para conversar con el señor Franklin Caldera Padre. Señor Franklin Caldera, bienvenido. Hola Daniel, saludos Omar, gusto saludarlos. El gusto es nuestro. Señor Franklin Caldera, por favor actualícenos sobre la situación de su hijo, Franklin Caldera, hijo, quien se encuentra detenido, entiendo que desde el año, ya 200 días detenido. ¿Qué nos puedes decir sobre el caso? Ok, fíjate Daniel, Omar, es importante denunciar, ¿no? Como lo hemos venido haciendo, algo irregular sobre el caso de mi hijo, el primer teniente Franklin Caldera. Mi hijo fue secuestrado, esa es la palabra clave de este caso. Fue secuestrado en territorio colombiano por funcionarios del DIGESIN en Cúcuta, junto a un grupo del ELN fuertemente armado, y llevado a un sector llamado Herrán. En ese sector Herrán, mi hijo de esa comisión iba comandado por un capitán de apellido Soto y es pasado hacia Venezuela por trochas en unos vehículos rústicos, ¿no? Allí en la frontera ya de Venezuela con Colombia se encontraba este señor de apellido Granco, un comandante que ya sabemos su forma de actuar. Inmediatamente el recibimiento hacia mi hijo fue fuerte golpe, tortura, ¿no? Como tal. Mi hijo fue enjaulado como un animal, como una bestia,
en una celda donde ni podía sentarse ni podía pararse. Él de allí es trasladado en una aeronave a las horas, tirado en el piso de la aeronave, esposado boca abajo hacia un aeropuerto de Caracas. Allí es bajado de la aeronave y llevado a un centro de tortura que llaman La Cueva. Este centro de tortura es una residencia, al parecer, de este señor Granco, donde allí le dan las bienvenidas con fuertes torturas a los que están en contra del régimen. Mi hijo duró 12 días bebiendo solamente agua, las peores torturas físicas y psicológicas, de una manera audaz y yo diría temeraria. Mi hijo logra escaparse de sus secuestradores, ¿no? Él logra hacer un contacto con un señor que se encontraba vendiendo comida ambulante y le pide el apoyo, le pide el teléfono, donde él se comunica con su actual pareja, con nosotros sus padres y con otras personas más, y allí él narra los hechos que estaban ocurriendo con él. Mi hijo el 24, Daniel, él es secuestrado nuevamente por un grupo del DGCIN encapuchados en el sector donde él se encontraba escondido. Mi hijo allí se encontraba desarmado. Él no puso resistencia a su secuestro nuevamente y se entregó. Entonces, uno de esos funcionarios encapuchados, de una manera vil y cruel, tomó un arma y le disparó en la pierna izquierda a la altura de la rótula y le efectuó una herida pulsopenetrante en la pierna derecha. Allí él, de una manera burlona, le dice a mi hijo: para que no te escapes más, ahora te dicen el escapista, haciendo referencia a una película, que no sé qué película es esa. Él de allí es llevado al centro de tortura nuevamente, donde se estaba desangrando. No tuvieron más opción que sacarlo y llevarlo a un hospitalito militar que se encuentra en Fuerte Tiuna, pero en vista que allí no tenían los equipos necesarios, lo trasladan al hospital militar Carlos Arruelo. Allí es ingresado, esposado en una cama, 4 funcionarios del DGCIN custodiándolo. Lo mantuvieron allí sin ropa, sin sábana, por 3-4 días, hasta que fue un ciudadano juez de apellido Márquez, junto a un fiscal y un defensor público, a interrogarlo, ¿no? Este señor juez le dijo: te vas a podrir en la cárcel de los sueños azules, no vas a ver más nunca la luz del sol. Por allí comenzó el desespero, la angustia de nosotros, tratando de ver a nuestro hijo en el hospital militar. Siempre nos lo negaron, nunca nos permitieron el ingreso al hospital militar, decían que no estaba, más nosotros sabiendo, sus padres, que él estaba allí en el piso 6. Tratamos de hablar con el director del hospital militar, al cual también hago responsable de crímenes de lesa humanidad, por ser el director del hospital, porque no nos permitieron en ningún momento ver a nuestro hijo, a pesar que meritaba asistencia médica, a pesar que necesitaba medicina, de las cuales ellos no les estaban suministrando, ropa y comida. Señor Franklin Caldera, evidentemente la narración que usted hace es bastante completa, pero en el poco tiempo que nos queda, quisiera preguntarle, ¿en qué estado se encuentra Franklin en este momento y en qué estado se encuentra su juicio? Porque se supone que él tiene que hacerle un juicio y se entiende que eso no ha ocurrido, pero además de eso, estimamos que si la situación de salud que tiene ha sido causada por las torturas, nos imaginamos que parte de la tortura es también no atenderlo de forma médica. ¿Qué ha sabido usted sobre eso? Fíjate, a nuestro hijo, con la parte judicial se le ha negado la defensa privada. No nos han permitido la defensa privada. Mi hijo ahorita, en la actualidad, se encuentra recluido en Ramo Verde. Él, en fecha 28, en fecha 18 de agosto, se efectuó un operativo médico en Ramo Verde. Allí lo chequeó un traumatólogo y le mandó a hacer una serie de estudios. Hasta el momento no le han hecho los estudios. En relación, como te iba a decir anteriormente, la parte judicial, a él lo iban a llevar el día 20 de agosto los tribunales
y no lo llevaron y que porque no había personal para el traslado. Aún seguimos insistiendo de que a nuestro hijo se le permita la defensa privada por medio del foro penal. No lo hemos logrado, a pesar que ya se introdujo en el Tribunal Cuarto, donde está este señor juez Márquez, la carta de asignación. Mi hijo está presentando dolencias, fuertes dolores en la pierna. Claro. Claro. Sí. Señor Franklin, lamentablemente el tiempo es inclemente en estos casos y no, y también el internet lamentablemente nos ha causado un retraso. Ha quedado bastante claro, Neomar, ¿no? Sí, ahí quedó congelado, pero bueno, ustedes han escuchado las declaraciones de un padre, un testimonio pormenorizado que habla de una técnica sistemática para torturar, incluso con instalaciones que, según el señor Franklin Caldera, están destinadas específicamente a servir de centros de tortura en este país y además en específico por militares de este país. Son suyas las interpretaciones sobre lo que estamos viviendo, es suya la conclusión incluso sobre el país que existe y el país que proyectan las negociaciones de México, que hoy han coagulado en torno a una supuesta conveniencia de acudir a las elecciones por parte del llamado G4, ex MUD, ex Frente Amplio, ex oposición, diría yo. Ya no es oposición. Nosotros nos vamos por el día de hoy. Les pedimos que por favor regresen mañana de nueva cuenta con nosotros. Y bueno, hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASíNosVa, @DeLaraF y @NeoAdolfo.